El metabolismo es el conjunto de reacciones y procesos que permiten a los tejidos utilizar un sustrato determinado. Hay dos tipos, catabolismo y anabolismo, y ambos son conectados mediante las vías anfibólicas. Alberga reacciones de oxidación o de reducción, endergónicas o exergónicas, y de algunas de ellas vamos a obtener ATP. Aquí tenemos un esquema de las reacciones endergónicas y exergónicas y aquí el paso del ADP al ATP. Este ATP va a ser generado mediante una fosforilación a nivel de sustrato o una fosforilación oxidativa. La fosforilación a nivel de sustrato es una producción de moléculas con enlaces fosfato ricos en energía. Un ejemplo de ello es el paso del ADP al ATP. Sin embargo, la fosforilación oxidativa es una producción de ATP mediante reacciones redox. Esta es una fosforilación a nivel de sustrato y esta es una fosforilación oxidativa. En estos procesos van a intervenir enzimas. Las más importantes son las oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. En el metabolismo van a tener lugar unas rutas metabólicas en lípidos, proteínas y glúcidos. La ruta metabólica de los lípidos es la beta-oxidación de los ácidos grasos, que va a tener lugar en la matriz mitocondrial. Las rutas metabólicas de los glúcidos son dos, la glucólisis y la gluconeogénesis. La gluconeogénesis es la obtención de glucosa a partir de precursores que no son los hidratos de carbono. No es una reacción inversa a la glucólisis y de ella podemos obtener una molécula de glucosa, 4 de ADP, 2 de GDP, 6 grupos fosfato y 2 de NAD+. La ruta metabólica catabólica de los glúcidos es la glucólisis, cuyo fin es degradar la glucosa para obtener ácido pirúvico. No va a necesitar oxígeno y va a tener lugar en el hialoplasma de la célula. Tiene tres fases: la fosforilación de la glucosa, la escisión del gliceraldehído 3-fosfato y la formación del ácido pirúvico. Vamos a obtener de estas reacciones dos moléculas de ácido pirúvico, 2 de ATP, 2 NADH, 2 protones y 2 moléculas de agua. Una vez obtenido el piruvato, hay dos tipos de ruta. La ruta sin oxígeno es la vía anaerobia y se obtiene energía mediante las fermentaciones, ya sea alcohólica o láctica. La fermentación alcohólica es aquella en la que el ácido pirúvico es transformado en alcohol etílico y es propia de las levaduras. Por otra parte, tenemos la fermentación láctica, en la que el ácido pirúvico queda reducido a NADH más H y es propia de las células musculares y las bacterias del yogur. El ácido pirúvico, obtenido por la glucólisis, puede encontrarse con oxígeno y seguir la vía aerobia. La primera fase es la oxidación del piruvato. En esta oxidación del piruvato, el ácido pirúvico se transforma en acetilcoenzima A mediante dos subfases, la descarboxilación, es decir, pérdida de un grupo CO2, y la oxidación, en la que finalmente ya se obtiene la acetilcoenzima A por la intervención de NAD+ y de la coenzima A. Además, en este proceso obtenemos dos moléculas de NADH y dos de CO2. La segunda fase de la vía aerobia es el ciclo de Krebs, un ciclo a través del cual el ácido acético unido a la coenzima A va a completar su oxidación en la matriz mitocondrial. Consta de tres fases. La primera es la unión de la acetilcoenzima A con una molécula de 4 carbonos. La segunda es una oxidación y una descarboxilación de los sustratos. Y por último, tenemos una oxidación y regeneración de la molécula inicial. Por cada molécula el ciclo tiene que repetirse 2 veces, por lo cual el balance energético es de 2 ATPs, 6 NADH y 2 FADH2. La última fase de la vía aerobia es el transporte de electrones, que va desde las coenzimas reducidas hasta el oxígeno y tiene lugar en la membrana de las crestas mitocondriales. Los objetivos son obtener grandes cantidades de glucosa, recuperar coenzimas transportadas en su forma oxidada y además obtener agua. Estarían formados por el complejo 1, el 2, el 3 y el 4 y otros transportadores. El NADH es capaz de obtener 3 ATPs, mientras que el FADH2 solo puede reducir 2 ATPs. Al final se obtienen 32 ATPs y agua.